Doulu Alosa, el emperador oscuro del rey dragón, deja volar a 311-20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11. Arosa agitó la mano con un tono directo y casi frío. Olvida las formalidades. Te mantengo cerca por una razón. Ya te dije que si no recuerdas nada valioso al despertar, te devoraré para recuperar mi conciencia. Ante esta amenaza tan directa, el rostro ilusorio de Ilex no mostró ira, sino una serena aceptación del mundo. Las relaciones solo se consolidan mediante el beneficio mutuo. Percibió el aura primigenia que emanaba de Arosa y preguntó. A juzgar por tu aura, ¿es igual que la mía, también corrompida por el camino de la muerte? Arosa asintió en señal de reconocimiento. El sistema de cultivo de este mundo es diferente al de tu tierra natal, pero el camino que he seguido pertenece, en efecto, a las leyes de la muerte. Reflexionó Ilex por un momento, mientras sus dedos ilusorios parecían acariciar una barba invisible. Te oí mencionar que habías visto otros fragmentos de mi conciencia divina, así que debes saber de mi nigromancia. Al despertar esta vez, recordé algunas cosas, incluyendo una técnica de marioneta de control del alma, que podría serte útil. ¿Técnica de marioneta de control del alma? Los ojos de Arosa parpadearon levemente. El nombre coincidía inmediatamente con su anterior y tosca habilidad espiritual autogenerada. Marioneta de semilla del alma, a la que había bautizado con el mismo nombre. Esa era precisamente la dirección que necesitaba perfeccionar con urgencia. Explícalo con detalle, dijo Arosa sucintamente. Ilex, igualmente sin reservas, comenzó a transmitirle a Arosar, mediante fluctuaciones de percepción divina, la esencia de esta nigromancia, originaria de su mundo y refinada durante incontables años. Esto incluía el análisis de la esencia del alma, la meticulosa construcción de improntas espirituales, la extracción y retroalimentación estables de la energía primordial de la vida, y cómo permitir que el títere conservara parte de su conciencia para realizar tareas más complejas. Su sofisticación y sostenibilidad superaban con creces el rudimentario títere de semilla del alma de Arosar. Arosar absorbió este conocimiento con una sed insaciable. Era un genio en el arte de la muerte, y combinando su comprensión de las leyes del mundo Douluo con su control sobre el poder del inframundo, comenzó a integrar la esencia de la técnica del títere de control del alma enseñada por Ilex en su propio títere de semilla del alma, intentando mejorarlo y perfeccionarlo. El tiempo transcurría velozmente mientras se concentraba en su cultivo y deducciones. Tras un tiempo indeterminado, mientras estaba absorto en sus deducciones sensoriales divinas, el sexto anillo del alma de Arosa, el anillo rojo que representaba su habilidad del alma puerta al inframundo, parpadeó repentinamente, sin previo aviso, su luz centelleó erráticamente. Arosa abrió los ojos de golpe, frunciendo el ceño. ¿Una anomalía en el anillo del alma? No, y puedo claramente ignorar el anillo y comunicarme directamente con la puerta al inframundo y... Un presentimiento de inquietud se apoderó de él. ¿Podría ser que algo ande mal en el mundo de los esqueletos? Inmediatamente pensó en la enorme cantidad de energía y almas de dragón que había recolectado con tanto esmero en el Valle del Dragón y almacenado en ese pequeño mundo. Esa era su valiosa reserva. Y una gran cantidad de esqueletos. Esto no pinta bien. El rostro de Arosa se ensombreció y desapareció en un instante. Al momento siguiente, se encontró en un pequeño mundo de esqueletos conectado por la puerta del inframundo, repleto de interminables huesos blancos. Sin embargo, la escena que se presentaba ante él heló la mirada de Arosa. Algo andaba mal. Arosa se encontraba a la entrada del mundo de los esqueletos, su mirada recorriendo aquel caótico reino de huesos, y su rostro se ensombreció al instante. Ni una sola nube de dragón que había recolectado con tanto esmero quedaba en pie. Las almas de dragón que deberían haber estado flotando a su alrededor, conteniendo energía pura de dragón y el poder del cielo y la tierra, también habían desaparecido casi por completo, dejando solo unas pocas, más fuertes y rápidas, que huían presas del pánico, escapando de la persecución de los esqueletos que de repente habían cobrado vida. Y aquel mundo, antaño desolado, se había convertido ahora en un campo de batalla. Innumerables esqueletos gigantescos se atacaban y desgarraban unos a otros. Blandían sus brazos huesudos, usando costillas rotas como armas, e incluso se abalanzaban para morder con los dientes. Los huesos astillados volaban por todas partes, llenando el espacio con el ensordecedor ruido de los huesos chocando y rompiéndose. La razón era obvia.
La energía dracónica y la fuerza primigenia contenidas en las ingentes cantidades de nubes de dragón y almas de dragón comunes que Arosa había absorbido estaban siendo absorbidas por los esqueletos inertes de este pequeño mundo. Estos esqueletos del inframundo, nutridos por la energía dracónica y la fuerza primigenia, habían despertado y, instintivamente, comenzaron a devorarse y atacarse entre sí, volviéndose increíblemente violentos. En el instante en que Arosa lo observó, varios esqueletos con auras excepcionalmente poderosas lo descubrieron, a este forastero. Uno era un enorme esqueleto con forma de dragón, mientras que los otros dos se asemejaban a una especie de caballo gigante. Sus cuencas oculares vacías se fijaron en Arosa, e inmediatamente cargaron contra él con un ímpetu feroz. Su método de ataque era primitivo. Utilizaban la ingente energía dracónica y la fuerza primigenia que habían absorbido para formar ondas de choque de energía caóticas, impactando con fuerza contra Arosa. La energía era inmensa, pero como el controlador el esqueleto mismo carecía de habilidad y la liberaba instintivamente, a ojos de Arosa, el ataque era como un gran montón de arena que volaba sin control. Numeroso, pero suelto, débil y sumamente amenazante. HMPH. Resopló Arosa con frialdad, su figura relampagueando, sin siquiera haber deletreado el canto del inframundo. Blandió sus puños, cubiertos por la armadura de batalla, o lanzó patadas con piernas sombrías imbuidas de un poder letal. Con varios golpes sordos, los esqueletos gigantes con forma de dragón y de caballo, más rápidos y fuertes, se hicieron añicos al instante. Sus duros huesos se quebraron y salieron volando como si un martillo gigante los hubiera golpeado. Sin embargo, se desarrolló una escena extraña. Los huesos rotos no se desintegraron. En cambio, bajo la influencia de la omnipresente energía del dragón y el poder elemental, temblaron y se recombinaron, formando esqueletos de nuevo, aunque más débiles, pero aún llenos de agresividad. Arosa frunció aún más el ceño. Problemático. Comprendió de inmediato la raíz del problema. La energía del dragón absorbida y el poder elemental del cielo y la tierra eran la causa. Estas energías, combinadas con el aura mortal de los esqueletos, formaban una fuente de energía caótica que impulsaba su actividad. Sin disipar ni separar esta fuente de energía, los esqueletos se reensamblarían continuamente como cucarachas imposibles de exterminar. Ya no perdía tiempo desmantelándolos uno por uno. Su poderosa energía espiritual del reino del origen divino, a medio paso, se extendió instantáneamente como una gigantesca red invisible, envolviendo con precisión esta zona caótica. Arosa comenzó a hacer dos cosas. Supresión forzosa. Usar su energía espiritual para suprimir por la fuerza las acciones de los esqueletos enloquecidos, inmovilizándolos y reduciendo el caos. Separación precisa. Simultáneamente, manipuló su energía espiritual, como el bisturí más exquisito, intentando separar y extraer a la fuerza la caótica energía de dragón más poder elemental del cielo y la tierra del núcleo de su propia aura mortal dentro de los esqueletos. Este era un proceso mentalmente agotador, que requería un control inmenso. Arosa estaba completamente concentrado, con una energía espiritual gris fluyendo a su alrededor. Gradualmente, la luz caótica en las cuencas de los ojos de los esqueletos suprimidos comenzó a debilitarse, y sus movimientos cesaron por completo. La energía de dragón y el poder elemental que impregnaban el aire fueron cuidadosamente recogidos y condensados por Arosa en esferas de energía inestables. La caótica batalla dentro del mundo calavera finalmente se calmó, dejando solo huesos dispersos y algunas esferas de energía flotantes mezcladas con energía de dragón. Justo cuando el caos se disipó, y Arosa frunció el ceño al ver las esferas de energía contaminadas, la voz anciana pero ligeramente sorprendida de Electrox resonó en su mente. Estos esqueletos son peculiares. Esta energía, una combinación de muerte y vida. Y, el aura primordial de la raza dragón. Interesante, verdaderamente interesante. Arosa arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu conclusión? Esos esqueletos habían estado allí desde su primera entrada al mundo de los esqueletos. Inicialmente, este mundo de los esqueletos estaba impregnado del poder de la muerte, que Arosa usó para crecer rápidamente. Más tarde, descubrió que esos esqueletos liberaban lentamente ese poder. Sin embargo, no pudo encontrar ninguna fuente de muerte en ellos. Así que solo le quedaba esperar a que generaran su propio poder de muerte, pero, inesperadamente, algo salió mal hoy. El fantasma de Electrox se acarició la barba inexistente. Su percepción divina se palpó con un atisbo de reminiscencia. En mi propio mundo, durante mi vida, me encontré con esqueletos similares. Parecían poseer una peculiar característica de inmortalidad.
Mientras su energía central permaneciera intacta, incluso si se destrozaban, podían reensamblarse lentamente, generando continuamente un aura de muerte. Una vez usé la nigromancia para crear una clase especial de criatura no muerta a partir de estos esqueletos, a la que llamé espíritus no muertos. ¿Inmortalidad? Los ojos de Aros parpadearon levemente, pero su tono permaneció tranquilo. No debe ser verdadera inmortalidad. Debe haber límites o un núcleo. Se mostró cauto ante esta afirmación. El poder debe tener una fuente. En efecto, no existe la inmortalidad absoluta en este mundo, asintió Electrox. Pero la clave reside en que esta característica de inmortalidad les otorga un potencial máximo extremadamente alto. Si esta característica se puede combinar con un poderoso núcleo de no muerto, las criaturas resultantes tendrán un potencial de crecimiento y una maleabilidad muy superiores a los de los no muertos comunes. Señaló el valor fundamental. El potencial. Arosa comprendió al instante la implicación de Electrox. Lo primero que pensó fue en los 12 caballeros no muertos que había criado en su dominio del renacimiento del inframundo. Ahora solo quedaban 11. Aunque eran poderosos, con la fuerza de un super douluo de nivel 95 y equipados con armadura de batalla de 3 palabras, su crecimiento se había estancado hacía tiempo. Por un lado, Arosa seguía estancado en el nivel de semidios. Por otro, y más importante aún, los materiales de no muertos que constituían sus cuerpos tenían un límite, su potencial se había agotado. Si estos esqueletos con inmortalidad y potencial desconocido pudieran usarse como materiales para reforjar los cuerpos de los caballeros no muertos, ¿y sería posible romper ese límite? Arosa le contó inmediatamente su idea a Electrox y le pidió soluciones concretas y viables. La dificultad radicaba en que, a lo largo de los años, había intentado reemplazar las partes de los caballeros no muertos por otras mejores, pero tras investigar, lo único que podía extraerse y trasplantarse con seguridad era su núcleo. La semilla ósea que ardía con inquietantes llamas verdes. Reemplazar otros huesos a la fuerza provocaría el colapso del caballero no muerto. Ilex reflexionó un instante, su sentido divino fluctuando con pesar. Si mis recuerdos de mi vida anterior estuvieran completos, existe una nigromancia de alto nivel llamada renacimiento, que podría resolver a la perfección el problema de la compatibilidad entre el núcleo y el cuerpo. Pero ahora este método no es viable. Cambió de tema. Sin embargo, podemos intentar otro método. Aunque es engorroso, con tu dominio actual de las leyes de la muerte y la base de la técnica de marioneta de control del alma que te proporcioné, debería ser posible. Solo que el proceso será bastante problemático. Habla, dijo Arosa sucintamente. Ilex explicó su plan en detalle. Primero, lanza el hechizo de nigromancia marchitamiento sobre el caballero no muerto objetivo. Esta técnica no destruye, sino que borra por completo todo el poder del alma acumulado, el poder de la muerte e incluso la energía no esencial que constituye el cuerpo, devolviéndolo a su estado más primitivo, cercano a la muerte, un estado latente mantenido únicamente por el núcleo, la semilla ósea. Esto equivale a formatear por completo su cuerpo. Mientras el caballero no muerto se encuentra en un estado de marchitamiento, su núcleo, la semilla ósea, es cuidadosamente extraído. Luego, se selecciona un gran número de esqueletos de no muertos como materiales, y usando el poderoso poder de muerte y la fuerza mental de Arosa, estos esqueletos son fundidos a la fuerza y moldeados en un nuevo esqueleto masivo que se ajusta a la forma del caballero y puede albergar la semilla ósea. A continuación, la semilla ósea es trasplantada con precisión al núcleo de este nuevo esqueleto. En el momento en que la semilla ósea es trasplantada al nuevo cuerpo, Arosa usa inmediatamente su habilidad espiritual marioneta de semilla del alma, mejorada y perfeccionada. Con su poderosa fuerza mental de muerte y su conciencia de semidios, imprime una marca de alma de obediencia absoluta e inquebrantable en el núcleo de la semilla ósea, estableciendo un vínculo amo-sirviente estable. Este paso es crucial, ya que garantiza el control absoluto sobre el nuevo cuerpo y guía su despertar inicial. Finalmente, el nuevo caballero, cuyo trasplante y control se habían completado inicialmente, fue colocado dentro del dominio del renacimiento del inframundo de Arosa. La esencia pura de la muerte dentro del dominio impregnaba y bañaba continuamente este nuevo cuerpo, que incorporaba la inmortalidad, imprimiéndole por completo el poder de Arosa, completando la asimilación y estabilización final, alcanzando el nivel que tenía cuando se abrió el dominio del renacimiento del inframundo. Arosa escuchaba atentamente, con los ojos brillantes. Aunque este plan implicaba numerosos pasos, cada uno requiriendo un control extremadamente preciso, su lógica era clara, y cada paso abordaba un aspecto clave.
Desprender el cuerpo antiguo, proporcionar nuevo material, implantar un núcleo, control absoluto y asimilación de la esencia. En efecto, era factible. Podemos intentarlo, asintió Arosa. Sin embargo, sintió una sutil vibración emanando de la barrera espacial del pequeño mundo esqueleto, recordándole que no podía permanecer allí mucho tiempo. Salgan primero. Este lugar tiene capacidad limitada. Arosa abandonó entonces el inestable pequeño mundo de los esqueletos y regresó a su escondite en el continente Douluo. Inmediatamente comenzó su colosal proyecto de transformación. El proceso fue largo y arduo. Cada vez que usaba marchitamiento para despojar al viejo caballero de su poder, se oían los aullidos silenciosos de los caballeros no muertos y el chirrido ensordecedor de los huesos al desintegrarse. Forjar los esqueletos no muertos en enormes estructuras requería una manipulación meticulosa que consumía una ingente cantidad de energía de la muerte. El más mínimo percance durante el trasplante de semillas óseas podía desencadenar conflictos energéticos y dañar el núcleo. Imprimir la marca de la marioneta de semilla del alma fue una prueba aún más severa para la fortaleza mental de Arosa. Pero Arosa, con su fuerza casi divina, su poderosa voluntad y su profundo conocimiento de las leyes de la muerte, superó innumerables dificultades. En busca de un poder aún mayor, Arosa utilizó tantos esqueletos no muertos como le fue posible, dentro de los límites de su control, para dar forma a cada nuevo cuerpo, creando caballeros no muertos de un tamaño descomunal. Finalmente, 12 caballeros no muertos completamente transformados se alzaban ante Arosa. Ya no eran simples caballeros. Arosa les había otorgado un sistema de combate más completo. 12 caballeros del espíritu inmortal, cada uno equipado con un enorme corcel de guerra esquelético forjado a partir de un esqueleto inmortal. Los caballeros, junto con sus monturas, alcanzaban una altura cercana a los 100 metros, semejantes a fortalezas esqueléticas móviles. Los rodeaba un aura de muerte grisácea más densa y condensada que antes, y las inquietantes llamas verdes que ardían en sus cuencas oculares habían adquirido un tono dorado oscuro, irradiando una presión sofocante y aterradora. Tras las pruebas, cada caballero del espíritu inmortal, junto con su montura, alcanzó el nivel de un Douluo límite de nivel 99, y soportaba a la perfección la armadura de batalla de 3 palabras que Arosa les había proporcionado. Estos 12, unidos bajo la bendición del dominio del renacimiento del inframundo, desatarían un poder destructivo inimaginable. El propio Arosa también se benefició enormemente del proceso de transformación. El consumo y la reposición constantes de poder, la manipulación meticulosa de la fuente de la muerte para forjar materiales inmortales y la práctica profunda de la nigromancia, como la técnica de marionetas de control del alma y la técnica de marchitamiento, estimularon enormemente su comprensión de las leyes de la muerte. El inmenso flujo y retroalimentación de energía finalmente rompió esa barrera invisible. La verdadera forma de Arosa ascendió oficialmente del reino de los semidioses al reino de los cuasidioses. Esto ocurrió más de 90 años antes de que alcanzara este nivel originalmente en la historia del continente Douluo. Un aura mortal, mucho más profunda y vasta que antes, emanaba de Arosa, capaz de congelar el alma. Sin embargo, la alegría que le producía esta poderosa fuerza era fugaz, como una estrella fugaz. Sintió el creciente poder casi divino en su interior, contemplando las 12 creaciones de muerte, semejantes a montañas, ante él. Sus ojos se volvieron cada vez más profundos y fríos, incluso con un atisbo de gratitud. Sin convertirme en un dios, todo es en vano, suspiró levemente. Incluso los cuasidioses más poderosos permanecían en el reino mortal, y su poder espiritual aún no había alcanzado el reino del origen divino. Incapaz de cruzar ese abismo insalvable, encender el fuego divino y condensar una posición divina, incluso el mayor poder sería como una hormiga ante un verdadero dios. El camino hacia la divinidad autogenerada era largo y arduo, y aún parecía interminable. Negando con la cabeza, Arosa reprimió momentáneamente su anhelo de divinidad. Hay que comer bocado a bocado, caminar paso a paso. Ahora mismo, había problemas más prácticos que resolver. Miró la antigua armadura de batalla grisácea que cubría su cuerpo. Hijo del inframundo. Esta poderosa armadura, que lo había acompañado en batalla durante muchos años y rivalizaba con la armadura de batalla de 4 palabras, había comenzado a crujir levemente debido a sus circuitos de materiales y energía tras su ascenso a la cuasi divinidad. Todavía necesita cuidados. Necesitaba evolucionar, mejorar, estar a la altura de su poder cuasi divino actual y apoyarlo hacia un futuro más lejano. El camino de la armadura de batalla encierra un potencial ilimitado.
En la historia original, apareció una armadura de batalla de 6 palabras en el continente Douluo IV, incluso más poderosa que los artefactos divinos. Para ostentar un poder aún mayor, e incluso vislumbrar el nivel divino en el futuro, una armadura de batalla de nivel superior era indispensable. Debería mejorarla. La mirada de Arosa pareció atravesar las barreras del espacio, dirigida hacia el lejano centro del continente. El maestro artesano contemporáneo, capaz de transformar una armadura de batalla de 3 palabras en una de 4. ¿Quién podría ser? Arosa rebuscó en su memoria. ¿Yuanhua? ¿O Zenhua? Por su época de actividad y experiencia, Zenhua, maestro artesano durante la era de Tan Wulin, tenía más probabilidades de ser el actual maestro artesano, cuyo maestro era Yuanhua. Al fin y al cabo, Zenhua aún podía ser bastante joven, quizá ni siquiera famoso todavía. Debe ser Yuanhua. Si no recuerdo mal, está en la sede de la Asociación de Herreros en Ciudad Tiandou. La figura de Arosa se transformó lentamente en un fantasma, desapareciendo en la pequeña casa como fundiéndose con las sombras, dejando solo el suelo frío y la densa y persistente aura de muerte en el aire. Necesitaba partir cuanto antes, ya fuera para mejorar su armadura de batalla o para conseguir más recursos y alcanzar el reino divino. Los maestros artesanos de la era Dou III eran incomparables a los de la era Dou I. En la era Dou III, solo podía haber un maestro artesano por plano, y el maestro artesano de esa era Yuanhua, presidente de la Asociación de Herreros, un maestro artesano santo de 8º nivel capaz de forjar 4 tipos de metales. Yuanhua ostenta una posición muy elevada en el mundo de los maestros del alma, o mejor dicho, los maestros artesanos divinos de cada era ostentan una posición muy elevada. La armadura de batalla de cada maestro de armadura de batalla de 4 palabras es forjada por un maestro artesano divino. Un douluo límite con una armadura de batalla de 4 palabras puede enfrentarse a un semidios. Por lo tanto, la mayoría de los maestros de armadura de batalla de 4 palabras tienen una deuda con los maestros artesanos divinos. Pero estos favores, estas obligaciones, que exigen respeto y obsequios, son restricciones y normas de etiqueta solo para personas moralmente íntegras. ¿Es Arosa una persona moralmente íntegra? Evidentemente no. En Ciudad Dou Celestial, se alza una vasta mansión rodeada de altas murallas. La mansión está sombreada por árboles frondosos y adornada con preciosas flores y plantas meticulosamente cuidadas, que exudan un lujo discreto y la extraordinaria riqueza de su propietario. Ocultos tras la aparente paz y belleza del entorno, se encuentran innumerables dispositivos defensivos avanzados de guía del alma, equipados con sistemas de monitoreo, barreras energéticas y contraataques automáticos, convirtiendo la mansión en una fortaleza a ojos de los forasteros. Sin embargo, en ese instante, en lo más profundo de la mansión, dentro del castillo interior, un fuerte hedor a sangre impregnaba el aire. Desde la ornamentada puerta hasta la espaciosa sala de estar, los cuerpos de guardias y sirvientes yacían esparcidos, con diversas causas de muerte, dando testimonio silencioso del terror abrumador del intruso. En el centro de la sala, una joven aún atractiva, con el rostro pálido como la muerte, extendía los brazos, protegiendo desesperadamente a 2 niños temblorosos tras ella. Una niña de 15 o 16 años abrazando con fuerza a un niño que aparentaba solo 4 o 5. Miraban horrorizados al hombre que, de pie entre los cadáveres, limpiaba lenta y deliberadamente su delgada espada en forma de cruz con un paño blanco. Aquella espada no era otra que el lamento del inframundo. Las manchas de sangre en la hoja desaparecieron lentamente bajo la tela, revelando su naturaleza oscura y siniestra. Arosa limpió la espada, arrojando con indiferencia el paño blanco manchado de sangre sobre un cadáver a sus pies, con la misma naturalidad con la que se desecha basura. Levantó la vista y su mirada se posó con calma en el rostro de la joven, que reflejaba aprensión. Su voz carecía de emoción, como si simplemente pidiera indicaciones. Señora, ¿le importaría llamar a su esposo? Ya había acudido varias veces a la sede del gremio de herreros, sin éxito. Yuanhua parecía evitar deliberadamente las apariciones públicas. Sin duda, su seguridad era excelente. Ciudad de Avendou era una fortaleza clave de la Federación Sol y Luna, y Arosa no podía permitirse una búsqueda a gran escala en toda la ciudad. Sería un suicidio. Por lo tanto, optó por el método más directo y característico. Encontrar la casa del maestro artesano divino. Las defensas de la mansión eran, en efecto, de primer nivel, capaces de resistir el ataque de un maestro artesano de alto nivel. Esas costosas herramientas espirituales eran testimonio silencioso de la asombrosa riqueza y el prestigioso estatus de Yuanhua. Desafortunadamente,
Todo esto resultó inútil ante un experto de nivel casi divino y decidido. Se movía como si estuviera en su propio patio trasero. Esas herramientas espirituales defensivas, capaces de aniquilar instantáneamente a un maestro espiritual, fueron completamente paralizadas o destruidas por una fuerza invisible antes incluso de que pudieran emitir una señal de alarma. Los maestros espirituales que custodiaban la mansión, tanto los que estaban a la vista como los que estaban ocultos, ya habían perdido la vida en silencio antes incluso de percibir el peligro. Solo después de entrar en el corazón del castillo tuvo que eliminar al último grupo de guardias que le bloqueaban el paso. La elegante joven estaba completamente sometida por la presión invisible que emanaba de Arosa, incapaz de movilizar ni un ápice de poder espiritual, y mucho menos de liberar su alma marcial. No era más que una maestra espiritual, y bajo esa aura aterradora, sentía un frío glacial por todo el cuerpo, como un cordero al matadero. Sus ojos se llenaron de terror, pero no se atrevió a oponer resistencia, limitándose a proteger con fuerza a sus dos hijos. Momentos antes, un anciano de la familia, con el rango de Doulbo, había intentado detener al intruso, pero la extraña y delgada espada en forma de cruz que éste empuñaba lo atravesó sin esfuerzo, matándolo al instante. Al oír la petición de Arosa, su cuerpo tembló violentamente, pero no se atrevió a dudar. Temblorosa, sacó un comunicador de su herramienta espiritual y, con los dedos temblorosos, marcó el número de su esposo, el maestro artesano Yuanhua. La llamada se conectó y trató desesperadamente de controlar su voz, pero el miedo hizo que su tono temblara notablemente. Hermano Hua, alguien te busca ahí. Antes de que pudiera terminar, una fuerza invisible le arrebató el comunicador de la mano y se lo puso a Arosa. Arosa se llevó el comunicador a la oreja. Su voz era tan tranquila como si hablara del tiempo, pero con un innegable aire de frialdad. Señor Yuanhua, sin duda tiene mucha influencia. Llevo buscándolo muchísimo tiempo. Volverá en una hora. Por supuesto, puede traer a quien quiera. Al otro lado del teléfono, Yuanhua acababa de terminar una importante sesión de forja celestial y estaba a punto de cenar con su empleador, Zuoshi Carmesí Doulbo, de la Academia Shrek, uno de los dragones sagrados gemelos, para afianzar su relación. Al oír la voz inusualmente asustada de su esposa, y luego esa voz desconocida y fría que lo llamaba por su nombre, el corazón de Yuanhua se le heló y su rostro palideció al instante. Zuoshi, que estaba a su lado, notó de inmediato la anomalía de Yuanhua y preguntó: Maestro Yuan, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Yuanhua se obligó a calmarse, forzó una sonrisa y le dijo a Zuoshi: Nada grave, Zuo. Solo una emergencia en casa. Mi esposa quiere verme, así que tengo que volver enseguida. Evitó deliberadamente cualquier detalle que pudiera despertar las sospechas del otro. Tras colgar, el corazón de Yuanhua latía con fuerza. El otro había llegado directamente a su casa, traspasando silenciosamente las defensas de su orgullosa mansión, incluso matando instantáneamente a un guardia douluo de título, y esto demostraba que la fuerza del otro era insondable, superando con creces su imaginación. El hecho de que no lo matara de inmediato, sino que le permitiera regresar, indicaba un propósito. Lo más probable era que estuviera forjando la armadura de batalla o el mecha celestial. Al menos por ahora, el otro estaba usando a su familia como moneda de cambio, lo que significaba que su esposa e hijos estaban a salvo temporalmente. Yuanhua sopesó rápidamente los pros y los contras. Si buscaba la ayuda de Zuoshi ahora, o reunía a otros individuos poderosos para que lo acompañaran, su seguridad aumentaría considerablemente. Sin embargo, la declaración del otro bando, puedes traer a cuantos quieras, siempre que puedas llamarlos, sonó más a una fría burla y advertencia. Si realmente traía gente de vuelta, sería una ruptura total, y el otro bando podría matarlo directamente, sin dejar a su familia con vida. Además, la capacidad del otro bando para infiltrarse silenciosamente significaba que podían destruirlo todo antes de que él y sus hombres llegaran. El hecho de que se atrevieran a permitirle regresar indicaba una absoluta confianza en controlar la situación. No puedo arriesgarme, y Yuanhua tomó una decisión al instante. Reprimió la angustia y la ansiedad que sentía, asintió a Zuoshi, sin revelar la verdad a nadie, corrió solo a su casa en Ciudad Tiandou lo más rápido posible. El tiempo apremiaba. Solo tenía una hora. Tenía que enfrentarse solo a esa terrible maldición. Cuando Yuanhua regresó a la mansión a toda velocidad, la escena que se presentó ante él lo heló hasta los huesos. En el comedor del castillo, la gran mesa estaba repleta de un suntuoso banquete. Un joven vestido informalmente, con el rostro inusualmente pálido, comía despacio y con detenimiento, con movimientos casi elegantes.
Si se obviaba a su esposa, temblando de terror en un rincón, aferrada a sus 2 hijos, y los cadáveres silenciosos de guardias y sirvientes tendidos en charcos de sangre que se extendían desde la puerta hasta el borde del comedor, la escena incluso parecía una cálida comida familiar. El corazón de Yuanhua se encogió. Reprimió el miedo y la ira que lo invadían, respiró hondo y entró lentamente en el comedor, sentándose frente a Arosa. Arosa pareció percatarse de su presencia apenas, dejando despacio el cuchillo y el tenedor, limpiándose la boca con una servilleta, con un tono que denotaba una pizca de sorpresa fingida. Ah. Señor Yuanhua, qué rápido. ¿No trajo a nadie? Su esposa es tan hospitalaria, preparando un banquete tan espléndido, es una lástima que no haya invitado a más gente a probarlo. Al oír este tono aparentemente despreocupado, el corazón de Yuanhua se aceleró aún más. Intentó mantener la voz firme. Señor, ¿cuál es su nombre? Arosa, respondió el hombre frente a él con calma. Esas 3 palabras impactaron a Yuanhua como un mazazo. Sus cejas se crisparon incontrolablemente, su rostro palideció y sus ojos se llenaron de un horror indescriptible. Arosa. La legendaria y aterradora figura que atacó Ciudad Rek hacía 3 años. ¿Acaso no debería haber muerto en Ciudad Rek? Arosa pareció leerle la mente, y una fría sonrisa curvó sus labios. ¿Crees que morí en Ciudad Rek? A Yuanhua se le hizo un nudo en la garganta, incapaz de responder a aquella peligrosa pregunta. Le preocupaba más la seguridad de su familia y el propósito del otro, así que preguntó con voz seca. ¿Qué le trae por aquí, señor? Arosa no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Necesitaba que Yuanhua le ayudara a transformar su armadura de batalla de 3 palabras en una verdadera armadura de batalla de 4 palabras. Al oír que se trataba de una armadura de batalla forjada, los nervios de Yuanhua se relajaron un poco. Mientras no fuera alguien que viniera a aniquilar a su familia, mientras el otro tuviera algo que pedir, su esposa e hijos estarían a salvo por un tiempo. Asintió de inmediato, con un tono que incluso denotaba urgencia. Sin problema. Puedo hacerlo. Muy bien. Arosa asintió y añadió con calma. Sin embargo, no tengo metales preciosos. Los músculos faciales de Yuanhua se tensaron de repente. ¿Sin materiales? ¿Conseguir algo a cambio de nada? Pero al mirar los ojos tranquilos pero inescrutables del otro hombre, y a su familia aterrorizada a su lado, solo pudo tragar saliva y apretar los dientes, diciendo. Yo sí. Y, afirmó Arosa como si nada, no tengo dinero. Imagino que contratar a un maestro artesano debe costar una fortuna, ¿verdad? El rostro de Yuanhua palideció de nuevo, sintiendo como si le hirviera el corazón. Gratis. Y tendría que renunciar a sus preciados materiales de primera calidad. Pero no se atrevió a dudar ni un instante, respondiendo casi de inmediato. Lo forjaré gratis. Solo entonces Arosa esbozó una sonrisa que podría describirse como cálida. Pero esa sonrisa, combinada con su rostro pálido, resultó particularmente aterradora a los ojos de Yuanhua. Tomó una servilleta, se limpió lentamente la boca y dijo con un dejo de sincera gratitud. Muy bien, entonces muchas gracias por el generoso patrocinio del señor Yuanhua. ¡Qué sinvergüenza! Dejó la servilleta y su mirada se dirigió a los 2 niños que la joven protegía con fervor. Su tono permaneció tranquilo, pero aún así le heló la sangre a Yuanhua. Sabía que el señor Yuanhua era una persona amable y bondadosa. No podía irme con las manos vacías, ¿verdad? Así que, mientras lo espero, les ofrezco una pequeña oportunidad a su hija y a su hijo. El rostro de Yuanhua palideció como la muerte. Comprendió perfectamente lo que era esa supuesta oportunidad. Un grillete que pendía sobre las cabezas de su familia, un grillete que podía matarlos en cualquier momento. Era una medida letal para asegurarse de que no se atreviera a hacer ninguna trampa. Sus nudillos, aferrados a la silla, se pusieron blancos por la fuerza, y una profunda sensación de humillación e impotencia casi lo abrumó, pero no tuvo más remedio que obedecer. Arosa se puso de pie y le dio una suave palmada en el hombro rígido a Yuanhua, como si consolara a un amigo. Vamos, forjemos la armadura de batalla de 4 palabras. Que tu esposa lleve a los niños a descansar. Se ven muy cansados. Sus palabras eran una orden inequívoca. Después, Yuanhua tuvo que hacer un esfuerzo por mantenerse despierto y condujo a Arosa a su taller de forja privado, de primera categoría y fuertemente custodiado, en lo más profundo de la mansión. Arosa reveló la armadura de batalla gris oscuro de 3 palabras que cubría su cuerpo. Hijo del inframundo. Yuanhua, siendo un maestro artesano, superó instintivamente su miedo al ver la armadura, y un destello de asombro brilló en sus ojos.
¡Qué exquisita armadura de batalla! La fusión de los materiales y la matriz de guía del alma es simplemente perfecta. La vasata armadura de batalla era muy superior a la mayoría de las armaduras de 3 palabras que había visto, sin duda obra de un maestro de élite. Arosa permaneció en silencio, convencido de la alta calidad de su armadura, y simplemente le indicó que comenzara. Yuanhua respiró hondo, reprimiendo cualquier pensamiento que lo distrajera. Se dirigió a la mesa de forja, abrió varias cajas fuertes hechas especialmente y extrajo piezas de metales raros de primera calidad que brillaban con distintos lustres y exhibían asombrosas fluctuaciones de energía. Con cada pieza que sacaba, sentía un profundo dolor en el corazón. Eran sus posesiones más preciadas, acumuladas durante años, destinadas a forjar armaduras de 4 palabras para sí mismo o sus amigos más cercanos, y ahora serían usadas gratuitamente y contra su voluntad en este despiadado planeta que tenía ante sí. Comenzó cuidadosamente el proceso de fusión, fundiendo y combinando diversos metales raros en una aleación poderosa. Luego vino la forja espiritual, que imbuyó al metal de vida, seguida de la forja del alma, que le otorgó inteligencia. Durante todo el proceso, Yuanhua estuvo completamente concentrado, perfeccionando sus habilidades al máximo, con movimientos fluidos y gráciles que demostraban la profunda destreza de un maestro artesano santo de 8º nivel. Recuerda leer los mejores libros y novelas de Taiwán en la página web taiex.yo, un sitio fantástico para las actualizaciones de capítulos más rápidas. Pronto llegó el paso más crucial: la forja celestial. Este paso requería canalizar el poder del plano para desatar una tribulación celestial, permitiendo que el metal sufriera su transformación final dentro del rayo de la tribulación, dando origen a un verdadero espíritu. El poder de la tribulación celestial era inmenso, y la conmoción también. Justo cuando Yuanhua estaba a punto de invocar la tribulación celestial, Arosa agitó la mano con displicencia. Un aura invisible, con un poder casi divino, se extendió, envolviendo instantáneamente toda la sala de forja e incluso penetrando hacia afuera, aislando este espacio del mundo exterior. Las fluctuaciones de energía y los fuertes ruidos que podrían percibirse desde el exterior fueron suprimidos al mínimo, como si estuvieran envueltos en una gruesa capa de algodón insonorizante. Con la ayuda de Arosa, el proceso de tribulación celestial se volvió excepcionalmente silencioso. Yuanhua se concentró plenamente, guiando el poder del rayo de la tribulación para templar el metal, ayudándolo a absorber y transformarse. Transcurrió un día y una noche enteros. Cuando el último destello del rayo se desvaneció, la armadura de batalla gris oscura recién forjada sobre la mesa de forja irrumpió repentinamente con un profundo y oscuro brillo. Una poderosa energía espiritual, contenida pero escalofriantemente quieta, emanaba de ella. La armadura de batalla de 4 palabras hijo del inframundo estaba completa. Arosa sintió la conexión y las fluctuaciones de poder que emanaban de la armadura, varias veces más intensas que antes. Una genuina satisfacción finalmente apareció en su rostro frío. Miró a Yuanhua, cuyo rostro estaba pálido y cuya energía espiritual y mental estaban muy agotadas. Estoy aquí. Gracias, señor Yuanhua. Yuanhua, exhausto tras terminar la forja, se apoyó débilmente en la mesa de trabajo, esbozando una sonrisa amarga. Lo consumía el resentimiento y la impotencia. ¿No puedes fingir que me pides un favor? No dije que no te lo forjaría. Por supuesto, no se atrevió a pronunciar ni una sola palabra. Arosa pareció leerle la mente, ladeando la cabeza y mostrando de nuevo aquella sonrisa escalofriantemente amable. Todos me llaman maestro de almas malignas, a diferencia de esos legítimos de la Academia Shrek. Cuando pedimos ayuda, solo podemos usar nuestros métodos. Solo cuando la figura de Arosa se desvaneció entre las sombras, Yuanhua se atrevió a relajarse por completo. Casi tambaleándose, regresó a la sala, corriendo hacia su esposa e hijos con voz temblorosa. ¿Están bien? ¿Qué les hizo? Su esposa, sosteniendo a su hijo aún aterrorizado, finalmente dejó caer las lágrimas, negando con la cabeza. Él solo tocó la frente de la Neriliner, y dijo que les dio una oportunidad. No sentimos nada malo. El corazón de Yuanhua se encogió aún más. Inmediatamente, con su poder espiritual, examinó con cuidado los cuerpos de su hija y su hijo. Como Super Douluo de nivel 95 y maestro de armadura de batalla de 4 palabras, aunque no era experto en combate, su percepción era extremadamente aguda. Pronto, su enfoque mental se fijó en el alma marcial latente de su hija. El martillo divino Xuantai. En lo profundo del martillo, persistía un aura grisácea tenue pero escalofriantemente concentrada.
Esta aura era más pura y profunda que cualquier poder de muerte que conociera, y parecía contener el silencio y el fin más primigenios. Yuanhua frunció el ceño al instante, un escalofrío le recorrió la espalda hasta la cabeza y apretó involuntariamente la mano de su hija. ¿Ha llegado a este punto? Murmuró, con la voz cargada de incredulidad y horror. Dejar atrás un poder tan puro y oculto, capaz de permanecer ligado a la esencia marcial de otro durante tanto tiempo, eso era algo que ningún doulu o límite común podía lograr. Era, sin duda, un método que rozaba la divinidad. Reprimió su miedo y continuó indagando. Por suerte, ese poder era extremadamente estable, no erosionaba la fuerza vital de su hija, sino que actuaba como una extraña capa, filtrando y purificando lentamente el poder espiritual que ella absorbía durante el cultivo, lo que hacía que su circulación pareciera aún más refinada. Esto, sin duda, podía considerarse una suerte, siempre y cuando el poder permaneciera estable y su dueño no albergara malas intenciones. Sin embargo, una vez que se desatara, todo sería distinto. Yuanhua la soltó, apoyándose débilmente en el sofá y soltando una risa amarga. Miró a la niña desconcertada, con los ojos llenos de un miedo persistente y una profunda sensación de impotencia. Nos tiene completamente en la mira y esta fortuna era una espada de Damocles sobre toda su familia, un grillete invisible alrededor de su cuello. De ahora en adelante, este arrogante maestro artesano no tendría margen de resistencia ante Arosa. Mientras tanto, en Ciudad Shrek. En una tranquila y elegante casa de té, junto a la ventana, Arosa, vestido con ropa informal oscura de impecable confección, parecía un erudito común. Tomó lentamente una taza de té y bebió un pequeño sorbo. No podía explicar por qué le gustaba esta bebida ligeramente amarga. Tal vez fuera porque, en el largo viaje de la vida, se necesitaba un sabor diferente. Su mirada recorrió la ciudad a través de la ventana, atravesando las bulliciosas calles y la multitud, hasta posarse en la zona de Ciudad Shrek rodeada de frondosos árboles ancestrales. Allí, un árbol colosal, que irradiaba una suave luz dorada, se alzaba majestuoso, con su copa aparentemente perforando las nubes. El árbol dorado, el símbolo de Shrek, el núcleo de la energía vital. Los ojos de Arosa estaban tranquilos y serenos, pero un frío cálculo se agitaba en su interior. En silencio, observó el árbol dorado, su poder espiritual invisible extendiéndose por el lugar, sintiendo la vasta e ilimitada barrera de energía vital, tan incompatible con, incluso repelente, a sus propios orígenes mortales. El té en su taza reflejaba su pálido rostro, y también el lejano árbol dorado. Golpeó ligeramente la mesa con los nudillos, produciendo un leve golpeteo, como si calculara algo, o tal vez esperara el momento oportuno. El clamor de Ciudad Shrek parecía desvanecido. Solo el resplandor dorado del árbol dorado ardía silenciosamente en sus profundas pupilas. Prefiero sembrar el caos en el culto del Espíritu Santo y la pagoda espiritual antes que dejar que la destruyan. Mientras tanto, en lo profundo del árbol dorado ancestral, en una tranquila habitación dentro del hueco formado naturalmente por una enorme rama, un anciano de cabello y barba blancos abrió de repente los ojos. No era otro que Bei Songe, el maestro del pabellón del dios del mar y el douluo celestial favorecido. Un brillo solemne y penetrante iluminó sus ojos, ancianos pero agudos. Así que no está muerto después de todo y se atreve a regresar. Hacía apenas unos instantes, había percibido claramente una aura extremadamente familiar, pero a la vez profundamente aterradora, que recorría la barrera que rodeaba el árbol dorado ancestral. Esta aura era evidente. Bei Songe sabía que el otro se había dejado descubrir deliberadamente. Arosa también sabía que su presencia sería detectada, pero permaneció sentado tranquilamente en la casa de té, bebiendo su té con calma. Efectivamente, poco después, Bei Songe apareció en la casa de té y se sentó justo en el asiento vacío frente a Arosa. Vestía ropas sencillas, parecía un anciano común y corriente, pero la autoridad en sus ojos era innegable. Arosa tomó la tetera y sirvió una taza de té a Bei Songe, con la naturalidad de quien agasaja a un viejo amigo. Bei Songe, sin rodeos, bebió un sorbo. ¿No temes que te envenene?, preguntó Arosa con calma, dejando la tetera. Bei Songe no respondió, simplemente dejó la taza, con la mirada fija en Arosa. ¿Aún te atreves a venir? Arosa soltó una risita, como si hubiera oído algo gracioso. ¿A dónde no puedo ir, Arosa? Antes de que terminara de hablar, el aire entre ellos pareció congelarse. De repente, estalló una silenciosa contienda.
No había poder espiritual radiante, ni sonido ensordecedor, pero el poder espiritual invisible, el poder espiritual ilimitado y la comprensión de las leyes del cielo y la tierra chocaron, se comprimieron y se pusieron a prueba ferozmente en el pequeño espacio que los separaba. Su control alcanzó un nivel increíble. La energía desatada estaba contenida con precisión en un área reducida, sin que se filtrara ni una sola gota ni dañara las mesas y sillas circundantes. Sin embargo, bajo este control extremo, la confrontación era aún más peligrosa. El punto muerto duró apenas unos instantes antes de que se rompiera el equilibrio. Un destello gris iluminó los ojos de Arosa, y la presión invisible se intensificó de repente. El cuerpo de Bason Ge tembló casi imperceptiblemente, y su rostro palideció al instante. Sentía claramente dos intenciones asesinas aterradoras, capaces de atravesarle la frente y el corazón, fijas sobre él. Era como si dos espadas invisibles pendieran sobre sus órganos vitales. Han pasado 3 años, y has mejorado un poco. La voz de Arosa permaneció tranquila, pero su significado era evidente. Los ojos de Bason Ge se llenaron de incredulidad y horror. ¿Tú ya has alcanzado ese nivel? 3 años atrás, Arosa había resultado gravemente herido por el ataque combinado de 3 seres de poder de nivel semidios, y estuvo a punto de morir. Ahora, no solo se había recuperado por completo de sus heridas, sino que también había superado esa barrera y ascendido al reino de los casi dioses. Los sentimientos de Bason Ge eran sumamente contradictorios. Asombro por el talento y la fuerza de Arosa, y profunda preocupación por su aterrador futuro. Arosa no era una persona amable. Pensó que Arosa estaba a punto de atacar, pero la sensación de peligro que lo atenazaba desapareció silenciosamente. Arosa dijo: quisiera tomar prestado el árbol dorado de la Academia Shrek. Bason Ge casi creyó haber oído mal. El árbol dorado era la base y el símbolo de la Academia Shrek. Incluso dentro de la academia, solo los miembros del pabellón del dios del mar o aquellos que habían prestado un gran servicio estaban calificados para acercarse a él, y mucho menos para permitir la entrada a un maestro de espíritus malignos. Absolutamente imposible. Se negó Bason Ge con rotundidad, sin dejar lugar a dudas. Arosa no pareció sorprendido, manteniendo la calma. Todo sea por convertirnos en dioses. La Academia Shrek ha producido 7 dioses. Este árbol dorado, bañado en luz divina, contiene divinidad y es un excelente medio. ¿Por qué no ofrecerlo y trabajar juntos para encontrar el camino a la divinidad? Ni lo pienses. Exclamó Bason Ge, con una negativa aún más vehemente. ¿Permitir que un maestro de espíritus malignos profane el árbol dorado? Yo, Bason Ge, me avergonzaría ante los ancestros del pabellón del dios del mar. ¿Difícil de manejar?, preguntó Arosa con una sonrisa gélida. Entonces no te molestes. Bang. La mesa de té frente a él explotó en polvo sin previo aviso. La tranquilidad se hizo añicos al instante. 2 figuras desaparecieron de sus posiciones originales como por teletransportación, y al momento siguiente, aparecieron en lo alto de Ciudad Shrek. Bason Ge, Douluo celestial favorecido, un semidios de nivel 99, maestro de armadura de batalla de 4 palabras, alma marcial. Lanza divina celestial favorecida. Alosa, Douluo Hades, un cuasidios de nivel 99, maestro de armadura de batalla de 4 palabras, alma marcial. Espada Hades. Una feroz batalla estalló al instante. Alosa ni siquiera se molestó en activar su característico dominio de renacimiento del inframundo, confiando únicamente en su fuerza de cuasidios y el canto del inframundo que portaba para abrumar a Bason Ge. La energía de las espadas se entrecruzaba, las sombras de las lanzas se movían como dragones y cada colisión hacía vibrar el espacio de forma incontrolable. Bason Ge cayó instantáneamente en desventaja, pero sin dudarlo, conectó con el árbol dorado ancestral bajo sus pies. Una vasta, ilimitada y vibrante energía dorada descendió del cielo como un pilar de luz, envolviéndolo. Con la bendición del árbol dorado ancestral, el aura de Bason Ge se intensificó drásticamente, resistiendo a duras penas el ataque torrencial de Alosa. La conmoción alarmó de inmediato a toda la ciudad interior de Shrek. Poderosas auras surgieron desde el pabellón del dios del mar. Más de una docena de ancianos del pabellón del dios del mar se lanzaron al campo de batalla a toda velocidad. El líder no era otro que Long Yue, el Douluo de la luz y la oscuridad, un maestro de armadura de batalla de nivel semidios, con almas marciales gemelas. El dragón sagrado de la luz y el dragón sagrado de la oscuridad. Los demás ancianos también figuraban entre los mejores Douluo titulados.
El árbol dorado volvió a brillar con fuerza, y corrientes de luz dorada se conectaron con precisión a cada anciano del pabellón del dios del mar que participaba en la batalla, proporcionándoles una poderosa amplificación. La luz dorada sobre Baisong era la más intensa. Sin embargo, cuando todos los ancianos sintieron el aura insondable, casi divina, que emanaba de Arosa, muy superior a la de un semidios, sus expresiones cambiaron drásticamente, como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Al principio, Baisong apenas podía resistir con la bendición del árbol dorado, pero ante el asedio de más de una docena de figuras poderosas, especialmente después de que la energía del árbol dorado se dispersara, la presión de Arosa aumentó bruscamente y su ofensiva fue instantáneamente sofocada. HMPH, resopló Arosa con frialdad, finalmente sin contenerse más. Inframundo, dominio del renacimiento. Un profundo dominio gris oscuro se expandió instantáneamente desde él, cubriendo la mitad del cielo. Dentro del dominio, un aura de muerte, frialdad y aniquilación impregnaba el aire, erosionando frenéticamente la fuerza vital que emanaba del antiguo árbol dorado. Aún más escalofriante fue que, dentro de ese dominio gris oscuro, el espacio se distorsionó como ondas en el agua, y 12 enormes sombras sofocantes emergieron lentamente. 12 caballeros aterradores, cada uno de 100 metros de altura, ataviados con feroces armaduras de hueso, blandiendo enormes lanzas de hueso y cabalgando córceles de guerra esqueléticos igualmente gigantescos, descendieron. Sus cuencas oculares ardían con llamas verdes y siniestras, irradiando una presión mortal aterradora que superaba con creces la de un Douluo límite y se acercaba a la de un semidios. Eran los 12 caballeros espirituales no muertos modificados por Arosa. ¡Bum! 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 La aparición de los caballeros no muertos rompió instantáneamente el equilibrio del campo de batalla. Como una fortaleza esquelética en movimiento, cargaron sin temor contra los ancianos del pabellón del dios del mar. Las enormes lanzas de hueso, con un silbido que rasgó el espacio, chocaron violentamente con las habilidades espirituales de los ancianos. Las ondas de choque de energía de la explosión resonaron continuamente en lo alto del cielo. Los dragones gemelos de luz y oscuridad de Longyue rugieron y destrozaron las monturas de 2 caballeros no muertos, pero estos blandieron inmediatamente sus lanzas de hueso para enredarla con fuerza. A pesar de su poderosa lanza del favor celestial, el herido Baisong luchaba contra la opresión del dominio y los ataques combinados de 2 caballeros no muertos. Los demás ancianos se encontraban en una posición aún más precaria, acorralados por un solo caballero no muerto. La amplificación del árbol ancestral dorado seguía siendo intensa, pero el dominio casi divino de Arosa, junto con 12 caballeros no muertos cuyo poder de combate rivalizaba con el de Douluo límite, estaba arrasando el pabellón del dios del mar. La principal academia del continente, con su sólida base e innumerables figuras poderosas, estaba siendo sometida sin piedad desde lo alto por un único maestro de almas malignas. La escena era sumamente impactante e irónica. La figura de Arosa aparecía y desaparecía fugazmente en el centro del dominio, con la mirada fija en el árbol dorado y radiante que se extendía a sus pies. 12 colosales caballeros espirituales no muertos, semejantes a montañas, como el baluarte más inexpugnable, rodeaban con fuerza a la docena de ancianos del pabellón del dios del mar. Atacando sin cesar, incluso al ser repelidos o parcialmente destrozados, se reagrupaban rápidamente en la densa aura mortal, dificultando la huida de los ancianos. Además, a estos les resultaba difícil dispersar a los caballeros espirituales no muertos. Arosa ni siquiera miró la feroz batalla que se libraba a sus espaldas. Su figura se desdibujó y estaba a punto de aterrizar directamente sobre el deslumbrante árbol dorado ancestral. ¡Alto! Ni se te ocurra profanar el árbol sagrado. Al ver las acciones de Arosa, los ojos de Baisong se abrieron con furia. Un aura resuelta emanó de él. Sin dudarlo, consumió su fuerza vital. Su ya poderosa aura explotó como un barril de pólvora encendido, rompiendo instantáneamente las cadenas de la semidios y rozando el nivel de un cuasidios. Al mismo tiempo, el antiguo árbol dorado que yacía debajo pareció percibir su determinación, y un torrente dorado aún mayor fluyó hacia su cuerpo, elevando su aura de nuevo, casi hasta un punto crítico. «Quítate de mi camino», rugió Baisong, y su lanza celestial brilló con una brillantez sin precedentes. Con un movimiento amplio, el impacto aterrador lanzó por los aires a un nigromante y a su caballo, y el enorme esqueleto rodó por el aire. Aprovechando este impulso, Baisong se transformó en un rayo de luz que rasgó el espacio, directo a la espalda de Arosa.
La punta de la lanza, imbuida con el cultivo de su vida y la vasta energía vital del antiguo árbol dorado, apuntaba directamente a la cabeza de Arosa. Este golpe contenía su ardiente resolución y su voluntad de proteger el árbol sagrado. Arosa finalmente dejó de acercarse al antiguo árbol dorado. Sintió la amenaza mortal a sus espaldas y no tuvo más remedio que girarse y defenderse. El canto del inframundo paró el golpe con facilidad, cambiando la trayectoria de su ataque. ¡Clan! Un estruendo metálico resonó en el cielo, y una violenta onda expansiva de energía se propagó. Arosa se tambaleó ligeramente, mientras que el brazo de Beisong se entumeció por el inmenso retroceso. Arosa no tenía prisa por enfrentarse directamente a Beisong, cuya fuerza vital ardía y cuya aura se desbordaba. Simplemente usó el canto del inframundo para parar y desviar la fuerza con precisión, su figura escurridiza, deslizándose entre la tormenta de sombras de lanzas de Beisong como un fantasma. Ganaba tiempo. El estado de fuerza vital ardiente no podía durar para siempre. Justo entonces, docenas de poderosas auras de Gouluo de título se alzaron hacia el cielo desde distintos puntos de Ciudad Trek, uniéndose a la batalla. Aunque su fuerza era inferior a la de los ancianos del pabellón del dios del mar, su número era considerable, e inmediatamente comenzaron a auxiliar a los ancianos que estaban siendo reprimidos por los caballeros no muertos, aliviando la presión. En ese momento, se reveló la base de la Academia número 1 del continente. Si bien había pocos expertos de élite, abundaban los Gouluo con título. No es de extrañar que el culto del Espíritu Santo, la pagoda espiritual y la Federación Sol y Luna se unieran para destruir Shrek en la obra original. La cantidad de Gouluo con título y su relación con la secta Tan, el traficante de armas, no podían describirse simplemente como estrechas, sin mencionar que también estaba Yun Min, el hombre más fuerte del continente, presionando a todos. Un país dentro de otro país. Menuda amenaza. De no ser por el fortalecimiento de los 12 caballeros no muertos de Arosa y su propio ascenso al nivel de cuasi dios, lo que le permitió intimidar a la Academia Shrek, ya que aún no contaban con un experto de ese nivel, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Una figura destacó con especial intensidad. Un joven que blandía una enorme lanza. Nada menos que la estrella en ascenso, el Gouluo sostenedor del cielo, Yun Min. Su lanza divina sostenedor del cielo era poderosa y letal, y unió fuerzas con los recién llegados Gouluo Dragón Carmesí, Zuo Shi, y Gouluo Dragón Llameante, Feng Wuyu, para luchar contra un caballero no muerto. Aún así, los tres estaban siendo superados en número y corrían grave peligro. Yun Min notó que su maestro, Beisong, luchaba contra un oponente en un combate 1 contra 1 e inmediatamente gritó a Long Yue, que no estaba lejos. Esposa del maestro. Ve a ayudar al maestro. Los detendremos aquí. Al oír esto, Long Yue liberó simultáneamente sus almas marciales Dragón Sagrado de Luz y Dragón Sagrado Oscuro, y el torrente de energía entrelazada con luz y oscuridad repelió momentáneamente a los dos caballeros no muertos que la atacaban. El caballero no muerto aún era inferior a los maestros del alma de su calibre, careciendo de destreza en combate. De lo contrario, siendo ambos semidioses, no habrían sido incapaces de someter a Long Yue en una lucha de 2 contra 1. Sin dudarlo, se transformó en un destello de luz, uniéndose instantáneamente a la batalla entre Beisong y Arosa. Songe. Gritó Long Yue, fusionando a la perfección el poder de la luz y la oscuridad en sus manos, transformándose en rayos de energía destructiva que impactaron con precisión en los puntos vitales de Arosa. Ser capaz de usar dos almas marciales simultáneamente demostraba un talento excepcional. Con la incorporación de Long Yue, una poderosa luchadora también de nivel semidios, la presión sobre Beisong disminuyó considerablemente. La pareja, con sus mentes en perfecta armonía, coordinó sus ataques a la perfección. Luz, oscuridad, vida y favor divino. 4 fuerzas poderosas se entrelazaron en una impenetrable red de ataque, envolviendo a Arosa al instante. Arosa sintió que la presión aumentaba drásticamente. Enfrentarse a dos semidioses de élite luchando con todas sus fuerzas, coordinándose a la perfección, ambos bendecidos por el árbol dorado ancestral, incluso un cuasi dios ya no podía hacerlo tan fácilmente como antes. HMPH. Exclamó Arosa con un resoplido frío. Zumbido. Su armadura de batalla grisácea, la armadura del hijo del inframundo, estalló repentinamente con un profundo y oscuro brillo. La armadura de batalla de 4 palabras se había activado oficialmente. Una presión de nivel cuasi divino, aún más aterradora y profunda que antes, aparentemente capaz de devorar toda forma de vida, descendió con un rugido ensordecedor.
Con la armadura de batalla activada, el aura de Arosa se elevó instantáneamente a un nivel que hizo que Bason y Long Yeyue se sintieran asfixiados. La situación se invirtió al instante. Bason se quedó atónito. Su armadura de batalla parecía diferente. El canto del inframundo pareció cobrar vida en sus manos, la luz de la espada como una sombra de muerte, omnipresente. No importaba cómo Bason y Long Yeyue unieran fuerzas, sus ataques eran fácilmente neutralizados por la luz de la espada, aparentemente sin esfuerzo pero terriblemente precisa, incluso llegando a interferir entre sí. Los contraataques de Aros eran afilados y letales. Cada golpe de espada les helaba la sangre a Bason y Long Yeyue. Sus defensas, enfrentadas al poder de un cuasidios y la amplificación de la armadura de batalla de 4 palabras, parecían increíblemente frágiles. PFFT. PFFT. 2 golpes sordos resonaron casi simultáneamente. Una luz de espada grisácea, como una serpiente venenosa, atravesó el pecho de Bei Songe, que ardía con las llamas de la vida. En ese mismo instante, otra luz de espada atravesó la barrera de luz y oscuridad que Long Yeyue intentaba proteger, y se clavó en su omóplato. Songe. Los dos gimieron al unísono, la sangre brotó a borbotones. El poder que les había dado la vida ardiente se desvaneció como la marea, y ni siquiera la bendición del árbol dorado ancestral pudo contrarrestar aquella herida mortal. Arosa, impasible, agitó la muñeca. El canto del inframundo, con una fuerza aterradora, lanzó a los dos heridos como si fueran muñecos de trapo. ¡Bum! ¡Bum! Bason y Long Yeyue se estrellaron con fuerza contra la plaza de la ciudad interior de Shrek, abriendo 2 profundos cráteres en el suelo. 2 espadas de energía grisáceas, forjadas con el poder de la muerte, parecían clavos gigantes que los sujetaban firmemente al suelo. Las espadas emanaban una aura gélida de muerte, suprimiendo su poder espiritual e impidiéndoles moverse, mientras su sangre manchaba las losas de piedra bajo ellos. Arosa ni siquiera miró al maestro del pabellón del dios del mar y a su esposa, a quienes había inmovilizado en el suelo. Apartó la mirada y, con un destello, aterrizó sin esfuerzo frente al antiguo árbol dorado que exudaba una rica fuerza vital. En medio de las miradas horrorizadas de innumerables profesores y alumnos de Shrek, y los furiosos rugidos de los ancianos que aún luchaban contra los caballeros no muertos en la distancia, este némesis entró con paso confiado en el árbol sagrado de la Academia Shrek. El árbol dorado ancestral. Bason y Long Yeyue quedaron inmovilizados en el suelo por la espada de la muerte, una manifestación del conjuro del inframundo, lo que los dejó incapacitados para luchar. Los 2 guerreros más fuertes de la Academia Shrek quedaron instantáneamente lisiados, y nadie podía detener el avance de Arosa. Arosa no optó por acabar con ellos. No fue por piedad, sino porque conocía el poder aterrador del contraataque final de un semidios moribundo. Sería extremadamente problemático. Además, había transcurrido un tiempo considerable desde su intrusión. Una mayor demora probablemente permitiría la llegada de refuerzos de la secta Tang, lo que complicaría aún más las cosas. Sin dudarlo, se teletransportó y desapareció en el tronco del antiguo árbol dorado, que irradiaba una rica luz dorada. Al entrar en el árbol, Arosa sintió de inmediato una oleada de energía vital y luminosa, casi tangible, como si estuviera inmerso en una viscosa corriente cálida. Esta energía vibrante, tan incompatible con sus orígenes mortales e incluso tan repelida, lo hizo sentir extremadamente incómodo, incluso algo disgustado. En la historia original, Tangolin se valió del linaje del Rey Dragón Dorado y de diversas oportunidades de energía vital para avanzar rápidamente y, analizó a Arosa con calma mientras se adentraba con rapidez en el árbol. Por desgracia, lo que para otros son oportunidades, para mí es veneno. El choque de orígenes implica que absorberlas por la fuerza solo destruirá mis cimientos. Pero eso no significaba que no pudiera usarlas. Con un pensamiento, el Ilex latente en su mar espiritual recibió la información de inmediato. Una suave, pero antigua y profunda, ola de conciencia divina emanó, tocando con cautela la vasta energía vital y lumínica exterior. No creas que te capturo para que trabajes gratis, resonó la voz de Arosa en su mar espiritual. Absorbe toda la energía que puedas aquí. El tiempo se agota. El fantasma de Ilex pareció animarse. Sin decir mucho, comenzó de inmediato a guiar la energía vital y lumínica, que era como una dulce lluvia para él, nutriendo lenta pero constantemente su fragmentada conciencia divina. Mientras tanto, Arosa atravesó rápidamente los enormes pasadizos naturales y las casas ocultas en los huecos del árbol ancestral. Aquel lugar era como un laberinto gigante, con numerosos tesoros acumulados por la Academia Shrek.
Materiales naturales extremadamente antiguos, minerales raros con una energía poderosa e incluso planos de herramientas del alma y pergaminos de habilidades del alma. Un buen puñado de tesoros, comentó Arosa con movimientos rápidos y decididos. Su poderosa energía mental barrió la zona, su herramienta de almas centelleando, absorbiendo todo lo valioso a su paso. Sin embargo, tras una rápida inspección, aparte de la sofocante energía vital y el aura de luz que detestaba, no percibió fluctuaciones ni inspiraciones especiales relacionadas con la divinidad. Aquellos supuestos tesoros no le servían de nada para alcanzar su divinidad. Se dirigió directamente a la base del árbol ancestral, al núcleo donde la energía se concentraba al máximo. Cuanto más se adentraba, más se condensaba la energía vital y lumínica en estado líquido, formando una niebla dorada que hacía que el aura mortal de Arosa sisease como si se quemara. Soportó la intensa incomodidad y finalmente llegó al hueco de un árbol relativamente pequeño en la parte más profunda. La concentración de energía allí alcanzó su punto máximo, la luz dorada deslumbrante. Justo en el corazón de este entorno que Arosa aborrecía profundamente, por fin detectó un aura trascendente, tenue pero excepcionalmente pura. No era el resplandor divino que emanaba de todo el árbol dorado, sino un resquicio y un vestigio de aura divina. Como una tenue marca impresa en el vacío. El aura del dios del mar y, reconoció Arosa de inmediato. Antes de que el reino divino desapareciera, este árbol dorado era un pasaje crucial que conectaba al dios del mar Tansan con los reinos inferiores. Imbuido durante mucho tiempo de su poder divino, no era sorprendente que este resquicio de aura permaneciera en su núcleo. Los ojos de Arosa brillaron con intensidad. Este era precisamente su objetivo más importante. Inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas, suspendido en el centro del hueco del árbol, ignorando la energía vital circundante que lo repelía y quemaba como agua hirviendo, sumergiendo toda su mente en la tenue aura del dios del mar. Intentó analizar y comprender esa esencia divina, que trascendía el reino mortal y estaba por encima de las reglas. La inmensidad, la amplitud y la voluntad omniabarcante contenidas en esa aura eran la clave para su búsqueda de la iluminación y la creación de su propia divinidad. El tiempo voló en su concentración. Arosa pareció olvidar el peligro que corría, olvidar la batalla exterior, con la mente completamente absorta en el profundo misterio de esa aura divina. Quizás estaba demasiado absorto y perdió la noción del tiempo, o quizás el apoyo de la secta Tan llegó antes de lo esperado. De repente. Una fuerte sensación de crisis, como una aguja helada, atravesó la consciencia de Arosa. Esta premonición no provenía de él, sino que llegaba a través de una conexión espiritual con los 12 caballeros espirituales no muertos que libraban un feroz combate en el exterior. Se enfrentaban a una presión inmensa, incluso corrían el riesgo de ser destruidos. Arosa despertó de golpe, con un destello de ira por la interrupción cruzando sus ojos. Sin dudarlo, su figura se transformó en una sombra gris, que ascendió como un rayo. Al emerger del antiguo tronco dorado, la escena que presenció confirmó su presentimiento. Lim Yunzi, el maestro de la secta Tang, un semidios de nivel 99, maestro de armadura de batalla de 4 palabras y portador de la espada de jade del cielo estrellado, lideraba un numeroso grupo de discípulos de élite de la secta Tang. Estos discípulos estaban bien equipados, empuñando diversos tipos de armas guiadas por el alma que Arosa jamás había visto. Su coordinación era impecable y unieron fuerzas con los miembros más fuertes de la Academia Shrek. Bajo el mando de Lim Yunzi y el poder de fuego de las nuevas armas guiadas por el alma, los 12 feroces caballeros no muertos fueron completamente aniquilados. Esas armas emitían extrañas redes de energía, ondas de choque de alta frecuencia e incluso rayos especiales capaces de erosionar la energía de la muerte, dañando eficazmente los cuerpos esqueléticos de los caballeros no muertos y limitando enormemente su movimiento y capacidad de regeneración. La aparición de Arosa atrajo de inmediato la atención de Lim Yunzi. «¡Demonio, muere!», rugió Lim Yunzi, y la espada de jade del cielo estrellado que empuñaba estalló en un deslumbrante resplandor estelar, como una vía láctea invertida, lanzándose directamente contra Arosa. Los ojos de Arosa eran fríos, y respondió al ataque con un canto del inframundo. ¡Clan! ¡Bum! 2 fuerzas aterradoras colisionaron, haciendo temblar violentamente el espacio. Un cuasidios contra un semidios. Arosa tenía una ventaja absoluta en poder, obligando a Lim Yunzi a retroceder varios pasos con un solo golpe de espada. Sin embargo, los problemas no habían hecho más que empezar. Justo cuando Arosa estaba a punto de perseguir a Lim Yunzi, luces cegadoras brillaron simultáneamente desde varias direcciones.
Varios líderes de la secta Tang, armados con cañones especiales, apretaron los gatillos sin dudarlo. No hubo una explosión devastadora, pero se dispararon varios haces de energía distorsionada, con fuertes fluctuaciones de interferencia. Estos haces no atacaron directamente el cuerpo de Arosa, sino que sellaron con precisión el espacio a su alrededor, creando una región de energía caótica. Al mismo tiempo, otros ancianos lanzaron ondas de choque de amplio alcance y proyectiles de interferencia energética. Arosa sintió de inmediato cómo su cuerpo se hundía, su circulación de poder espiritual experimentaba un estancamiento extremadamente sutil y su percepción mental del mundo exterior se veía gravemente afectada. Como atrapado en una red invisible, sus movimientos se volvieron restringidos y extremadamente incómodos. Estas nuevas armas guiadas por el alma estaban claramente diseñadas para contrarrestar a los guerreros de élite. Maldita sea. Maldijo Arosa para sus adentros. Sentirse acosado como moscas e incapaz de usar su fuerza le repugnaba. Observó cómo Lin Yunzi se reagrupaba y cargaba de nuevo con su espada, mientras la lluvia de fuego a su alrededor se intensificaba. Arosa miró con frialdad a la pareja Bei Songe, atrapada abajo, luego a los caballeros no muertos que forcejeaban, antes de fijar finalmente la vista en Lin Yunzi. HMPH, Clan Tang y ajustaremos cuentas la próxima vez. Detuvo su lucha. El dominio del renacimiento del inframundo se contrajo bruscamente, retrayendo a la fuerza a los 12 caballeros no muertos. Simultáneamente, su figura se transformó en una estela grisácea increíblemente veloz, atravesando al instante la red exterior de fuego interferente, surcando el espacio y desapareciendo en el horizonte. Solo quedó una escena de caos absoluto y a los furiosos miembros de la Academia Shrek y del clan Tam. Con su fuerza casi divina, Arosa era imparable en su huida. Tal como en la historia original, cuando la Academia Shrek fue atacada, si el Doulu Yunmin, el que sostiene el cielo, estaba decidido a escapar, nadie podía detenerlo. La figura de Arosa parpadeó varias veces en el espacio, hasta que finalmente apareció sobre un mar familiar e infinito. Bajo sus pies se extendía un agua azul profunda, y sobre él, un vasto cielo. Sin embargo, la expresión de Arosa era inusualmente solemne. Su atención estaba completamente concentrada en las profundidades de su mar espiritual. Allí, el cúmulo de luz gris, formado a partir de los fragmentos de la conciencia divina de Ilex, que se había vuelto mucho más sólido tras absorber la inmensa energía del árbol dorado ancestral, se encontraba ahora en un estado anómalo. El cúmulo de luz se expandía y contraía a un ritmo peculiar, como la respiración. Pero esta respiración era inestable. La superficie del cúmulo de luz mostraba constantemente pequeñas protuberancias y depresiones, como si en su interior se librara una feroz batalla, como si muchas personas lucharan dentro de un globo. Arosa no se atrevió a bajar la guardia e inmediatamente movilizó su poderoso poder espiritual de nivel semidios para escudriñar y observar con atención el cúmulo de luz gris. Además del aura antigua y profunda de muerte y alma inherente al propio Electrox, detectó con agudeza numerosas fluctuaciones desconocidas. Estas fluctuaciones eran caóticas y desordenadas, pero un aura le resultaba muy familiar. Era el atributo de vida y luz del árbol dorado. ¿Habrá absorbido demasiado?, se preguntó Arosa. Sin dudarlo, y sin importarle ninguna posible ofensa, su poderosa energía espiritual, propia de un semidios, penetró con fuerza en el cúmulo de luz gris que fluctuaba violentamente, como una sonda de precisión. Su visión cambió al instante. La consciencia de Arosa vio la escena dentro del cúmulo de luz en su mar de consciencia. Incluso con su compostura, no pudo evitar sentir un ligero asombro. Vio más de 50 cúmulos de luz y fantasmas borrosos que irradiaban una luz verde dorada, golpeando a una figura gris, ligeramente ilusoria, en una pelea caótica, como en una trifulca callejera. Los puñetazos y patadas eran puros y primigenios. La figura gris golpeada era la proyección espiritual de Electrox. ¡Qué forma de luchar tan pura y ancestral! Arosa no recordaba la última vez que había visto algo así. En un instante, Arosa comprendió lo que sucedía. Esos orbes y fantasmas verde dorado debían haber sido atraídos desde el interior del árbol dorado junto con Electrox mientras absorbía energía. HMPH. Resopló Arosa con frialdad, y en su mente, una poderosa fuerza espiritual de nivel semidios se desplomó como una montaña invisible. Esta fuerza envolvió instantáneamente todo el campo de batalla caótico, inmovilizando a la fuerza los orbes y fantasmas verde dorado que atacaban frenéticamente, junto con el forcejeante Electrox.
Sin embargo, reprimir a estos seres de nivel semidios, aunque cada uno era mucho más pequeño que Arosa, consumía una enorme cantidad de su energía espiritual. Sintió cómo su energía espiritual se desbordaba como una inundación. Este cambio repentino hizo que todos los fantasmas se detuvieran. El Electrox reprimido aprovechó la oportunidad de inmediato y una onda espiritual con información crucial se transmitió rápidamente a Arosa. Por fin llegaste. Estos tipos salieron de ese árbol. Tenía prisa por absorber la energía primordial, y como dijiste que no había mucho tiempo, no la encadené con cuidado, simplemente la empaqué y la traje de vuelta. Cuando regresé a tu mar de conciencia para digerirla, encontré tantos nuevos residentes que comenzaron a atacarme sin mediar palabra. Un poco más tarde y estos viejos huesos míos se habrían hecho pedazos. Arosa comprendió. Con un pensamiento, liberó a Electrox de la supresión, y simultáneamente, su poder de semidios, como unas fauces voraces, combinado con el sentido divino de Electrox, se abalanzó sobre los cúmulos y fantasmas de luz verde dorada congelada. Devorar. Devorar con fuerza. Bajo el poder abrumador de Arosa, los cúmulos y fantasmas de luz verde dorada se derritieron como hielo y nieve, descomponiéndose rápidamente, devorados y asimilados por el sentido divino de la muerte, gris oscuro. Un grupo de lentejas de agua sin raíces, su resistencia era insignificante ante el sentido divino de un cuasi dios. Durante el proceso de devoración y fusión, Arosa percibió con agudeza la diferencia. Esos fantasmas borrosos contenían, en su núcleo, una fluctuación extremadamente tenue, pero trascendente y extraña. El aura de la divinidad. Esos orbes de luz pura, sin embargo, poseían solo la esencia espiritual pura de la energía vital y lumínica, desprovistas de divinidad. Así que así es, y Arosar comprendió de repente. Esos fantasmas probablemente eran los difuntos maestros del pabellón del dios del mar de la era del continente Douluo II, antes de que el reino divino desapareciera. Sus almas eran atraídas y contenidas por el árbol dorado ancestral, protegiendo el árbol sagrado como espíritus heroicos. El árbol dorado ancestral, que servía de pasaje entre el dios del mar Tamsan y el reino inferior, estaba imbuido desde hacía mucho tiempo de un resplandor divino. Estas almas que residían en él habían acumulado naturalmente un rastro de aura divina con el tiempo. En ese instante, Arosar devoró y fusionó estas docenas de fragmentos de alma que contenían una tenue divinidad. Aunque cada partícula de divinidad era extremadamente delgada, la gran cantidad, combinada con el cuidadoso análisis y absorción de su conciencia de semidios, resultó en un contenido informativo y una comprensión de la esencia de Dios que superaban con creces la única partícula de aura del dios del mar que había percibido anteriormente. Inmensidad, majestad, orden, fe, el atractivo de la vida y el océano y fragmentos de percepciones que trascendían lo mundano inundaron la consciencia de Arosa como un torrente. Flotaba con las piernas cruzadas sobre el mar de su consciencia espiritual, su aura mortífera creando un inquietante equilibrio con el oleaje de consciencia que fluía debajo. Cerró los ojos, sumergiéndose por completo en aquella rara iluminación. Aquellos fragmentos divinos, como piezas de un rompecabezas dispersas, eran despojados de impurezas por su poderoso sentido divino, dejando tras de sí las huellas más esenciales de las reglas, que se fundían en sus reflexiones últimas sobre las leyes de la muerte, el origen del inframundo y su propio camino. El camino para forjar su propia divinidad parecía haberse aclarado un poco. La poderosa consciencia de semidios de Arosa, como el horno más preciso, fundió y descompuso por completo los fantasmas y orbes de luz dorados y verdosos que había devorado. La tenue pero trascendente divinidad contenida en los fantasmas fue cuidadosamente desprendida y extraída, transformándose en las más puras huellas de la intuición, fundiéndose con las deducciones de Arosa sobre las leyes de la muerte y la divinidad. Despojados de su divinidad, tanto los restos del espíritu del fantasma como los orbes de luz pura, condensados de vida pura y energía luminosa, fueron completamente pulverizados y refinados, transformándose en vastos y puros flujos de poder espiritual sin atributos. Este poder primordial, como un río caudaloso, se vertía continuamente en el mar de consciencia de Arosa. Arosa, sentado con las piernas cruzadas entre el mar y el cielo, con la mente serena, guiaba y absorbía plenamente este inmenso don. Su poder espiritual ya había alcanzado la cima del reino del origen divino, a un solo paso del verdadero reino del origen divino. En ese momento, la masiva afluencia de poder primordial puro era como el último cucharón de agua que llena un estanque a punto de desbordarse. Zumbido.
En lo más profundo de su mar de consciencia, parecía como si una membrana invisible y resistente se hubiera hecho añicos al instante por la fuerza arrolladora. El cambio cuantitativo por fin había desencadenado un cambio cualitativo. Una ola espiritual sin precedentes, vasta y profunda, se extendió silenciosamente desde el centro de Arosa. En un radio de 1000 millas mar adentro, la ondulación de cada gota de agua, el movimiento de cada pez y hasta el sutil flujo de energía en el aire se reflejaban claramente en su corazón. Esta percepción ya no se basaba en el escaneo visual o mental, sino en un conocimiento casi instintivo y omniabarcante. Su nivel de poder espiritual había cruzado oficialmente del reino del origen divino a medio camino al verdadero reino del origen divino. El poder espiritual del reino del origen divino es la cúspide del poder espiritual que los mortales pueden alcanzar. Es increíblemente poderoso y posee muchas habilidades asombrosas. Un rango de percepción que excede con creces los límites, la capacidad de discernir la esencia del flujo de energía, la capacidad de influir en la materia física e incluso interferir con los pensamientos de otros, como el impacto mental, la ilusión y el control mental, así como la supresión absoluta de aquellos con niveles inferiores de poder espiritual. Sin embargo, el poder espiritual del reino del origen divino no es, en última instancia, la verdadera conciencia divina. La conciencia divina es un poder espiritual de dimensión superior que solo poseen los dioses. Recuerda el dominio original del sitio web. 55H5. Este no solo abarca todas las habilidades del reino del origen divino, sino que también contiene una comprensión y aplicación más profundas de las leyes del universo, convirtiéndolo en un componente esencial de la autoridad divina. El poder espiritual del reino del origen divino puede aproximarse infinitamente a la conciencia divina, incluso imitándola en ciertas características, pero en esencia, sigue siendo poder espiritual mortal, carente de la impronta divina de una deidad completamente integrada con el origen de las leyes. Sin embargo, el poder espiritual del reino del origen divino que Arosa obtuvo durante este avance es de una calidad excepcionalmente alta. Esto se debe a que lo que devoró y refinó fueron fragmentos de almas que habían sido imbuidas durante mucho tiempo por el árbol dorado ancestral y templadas por la divinidad. Esto hace que su poder espiritual del reino del origen divino supere con creces a los expertos comunes del reino del origen divino en pureza, resistencia y sensibilidad a las fluctuaciones de las leyes, acercándose infinitamente al umbral de la verdadera conciencia divina. Las revelaciones divinas que había extraído y asimilado imbuyeron su poder espiritual con una base inefable, casi divina. Al sentir el vasto poder espiritual, estelar e incontrolable, en su mar de consciencia, Arosa no pudo evitar experimentar una compleja mezcla de emociones. Pensó en Tan Wulin, de la historia original. Aquel elegido, al parecer, acababa de alcanzar el reino de Douluo titular, y su poder espiritual había ascendido directamente al reino del origen divino. Además, gracias al linaje del rey dragón dorado y a diversos encuentros fortuitos, poseía el poder de combate necesario para enfrentarse a los Douluos límite nada más convertirse en Douluo titular. Verdaderamente, bendecido por el cielo, suspiró Arosa en silencio. Las oportunidades del protagonista eran, sin duda, incomparables a las de la gente común. Había superado innumerables dificultades, devorando tantas esencias del alma templadas con poder divino, antes de lograr finalmente cruzar ese umbral. Sin embargo, ese suspiro fue rápidamente reemplazado por frialdad. Las oportunidades pertenecen a otros. El camino es suyo. Apretó el puño, sintiendo la poderosa sensación de control que le brindaba el avance tanto espiritual como físico. Cultivo de poder espiritual de nivel casi divino, poder espiritual del reino del origen divino, además de la nueva armadura de batalla de 4 palabras, su fuerza había alcanzado una altura sin precedentes. El siguiente paso era la meta final: alcanzar la divinidad. Mientras Arosa absorbía la fuente de energía espiritual para completar su avance, Ilex, en su mar de consciencia, también completaba la digestión inicial de la inmensa fuerza vital y la fuente de luz del árbol dorado ancestral. Este poder nutrió enormemente sus fragmentos de consciencia divina, no solo haciéndolos más sólidos y estables, sino también desbloqueando como una llave algunos recuerdos largamente sellados. Entre ellos, emergió un recuerdo nítido sobre el semiplano de los no muertos. Ilex se sintió algo confundido al descubrir que ya no podía percibir el espacio único que había creado y controlado. La mente de Arosa se agitó levemente, e inmediatamente comprendió la razón. ¿El semiplano de los no muertos? Debió de haber sido heredado por Yuao de aquella época. No lo reveló, sino que simplemente informó a Ilex.
Ilex guardó silencio un instante, asimilando el hecho. Entonces, su atención se centró en el inestable mundo calavera, conectado al mar de consciencia de Arosa. Como nigromante que una vez creó y controló un semiplano de no muertos completo, comprendió de inmediato el problema del mundo calavera. Tu mundo esquelético tiene una estructura espacial extremadamente frágil, como una vela que parparea al viento, comentó Electrox, con su percepción divina y un tono crítico. Sin embargo, recuerdo algunos conocimientos de nigromancia sobre cómo estabilizar estos espacios de no muertos. Al fin y al cabo, mi semiplano de no muertos lo construí yo mismo. Arosa se interesó de inmediato. ¿Cómo? Electrox explicó. Los semiplanos de no muertos, o tu mundo esquelético, son fundamentalmente distintos de los planos materiales primarios como el continente Gouluo. No dependen de una gran población de seres vivos ni de un ecosistema complejo para mantener la estabilidad. Su fundamento reside en los propios no muertos. Exclamación de cierre. Dio una analogía. Así como la tierra nutre los árboles, y las raíces de los árboles a su vez estabilizan el suelo y previenen la erosión, los no muertos y el espacio que habitan tienen esta relación de interdependencia y estabilización mutua. La existencia misma de los no muertos, el aura de muerte que emiten y las reglas que constituyen su existencia son el esqueleto clave para estabilizar la estructura espacial. La nigromancia que recuerdo se llama técnica de construcción corporal. Su esencia consiste en guiar el poder de los no muertos existentes en un espacio mediante rituales mágicos específicos, formando una red de ciclo energético estable, como colocar una base sólida y pilares para una casa en ruinas. Simultáneamente, se inyecta esencia pura de muerte como pegamento y catalizador, acelerando el establecimiento de este ciclo y la autorreparación del espacio. Arosa escuchó atentamente. Aunque el sistema de nigromancia de Electrox difería de su propio camino en las leyes de la muerte, sus orígenes eran los mismos. Ambos giraban en torno a la muerte, y sus conceptos eran profundos. Además, la fuerza de Arosa había alcanzado un nivel casi divino, y su poder mental había trascendido el reino del origen divino, otorgándole una comprensión extraordinaria. Con la instrucción y la ayuda incondicionales de Electrox, Arosa captó rápidamente la esencia de esta técnica de desarrollo corporal. Sin demora, Arosa reabrió el portal al inframundo que conducía al minimundo esquelético. Al entrar en este reino óseo aún desolado, donde las barreras espaciales temblaban levemente, Arosa comenzó a actuar de inmediato. Se mantuvo suspendido en el centro del pequeño mundo, su poderosa energía espiritual del reino del origen divino actuando como la sonda más precisa, escaneando los puntos débiles y las arterias del flujo energético de todo el espacio. El sentido divino de Electrox se transformó en una luz gris guía, ayudándolo a localizar nodos clave. Comencemos, resonó la voz de Electrox en su mar de consciencia. Arosa respiró hondo y, a pesar de la falta de aire, sus manos formaron rápidamente una serie de profundas y complejas runas grises. Estas runas no eran las formaciones de guía del alma del continente Gouluo, sino runas de nigromancia de otro mundo, enseñadas por Electrox. Zumbido. Al tomar forma las runas e inyectarse en el vacío, todo el pequeño mundo calavera tembló levemente. El inmenso poder del alma de Arosa, casi divino, mezclado con pura esencia de muerte, fluyó como un torrente, guiado por él, inyectado con precisión en los nodos espaciales previamente localizados. Retumbo. Una afluencia masiva de energía de muerte irrumpió, como si este espacio silencioso hubiera sido inyectado con un poderoso estimulante. Los huesos esparcidos por el suelo comenzaron a emitir un tenue brillo gris, especialmente aquellos esqueletos inmortales que no habían sido contaminados por la energía del dragón. Una cierta actividad latente en lo profundo de sus huesos se activó instantáneamente por este poder puro y homólogo. Crack. Crack. Innumerables esqueletos enormes de diversas formas emergieron lentamente del suelo, sus cuencas oculares vacías brillando con tenues llamas de alma de color blanco grisáceo.